les bendiga mucho a todos en esta hermosa mañana del Señor. Les saluda la hermana Aida Ortiz, maestra de Escuela Bíblica. La lección bíblica para el día de hoy es la número 19, la benignidad de Cristo. El texto dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Los objetivos de la lección serán aprender a mostrar bondad en las actitudes y las acciones, creará oportunidades de evangelismo en su rutina diaria, ¿verdad? El creyente en Cristo, amén. Y de igual manera manifestará la bondad de Dios en su vida y la mostrará a las personas que están a su alrededor. Como parte de las definiciones está el concepto de la benignidad. Se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. Deriva del latín benignus, que etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. La benignidad también es gentileza, ser afable y agradable, tener un trato suave y considerado, bondad demostrada en acciones de rectitud y la inclinación a hacer el bien, y es una expresión más activa del amor, la benignidad. Amén. Así que la primera parte de esta lección es nuestro amoroso Salvador, y la lectura bíblica va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 3 al 11. Lee la Biblia. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una de las historias que a mí más me gusta, porque disipa la imagen de un Dios implacable, un Dios que te juzga, que te hiere, que te mata en el camino. Aquí vemos la historia, ¿verdad?, de una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Lo que siempre nos preguntamos en esta historia: ¿dónde estaba el hombre que estaba junto a ella? Porque la traen a ella y no lo traen a él, porque en todo caso el juicio sería para ambos. Pero ciertamente los escribas y los fariseos querían poner a Jesús en un aprieto al tratar de ver cómo Jesús actuaría ante las acusaciones que ellos hacían contra esta mujer que fue sorprendida en este acto, obviamente. Primero vamos a notar la suspicacia de los escribas y los fariseos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero la ley decía que ambos deberían morir, no solamente la mujer. Si nos habla de adulterio, significa que uno de los dos era casado, o ella era la casada, o él era el casado. En todo caso, que tener una relación sexual fuera del matrimonio es adulterio delante de la presencia del Señor y delante de la sociedad. Así que vienen donde Jesús para ver cómo Jesús va a responder ante el reto de juzgar a una mujer que ha sido injustamente acusada, aunque sí estaba en ese pecado, pero había que juzgar a la otra parte también. Y en la ley Moisés mandó, y no fue Moisés, Dios decía en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. La ley de Moisés tenía por objetivo enseñar al pueblo los resultados del pecado
que incluyen la muerte misma, pero aún en el Antiguo Testamento Dios ofreció el perdón a los adúlteros arrepentidos. El ejemplo más notable es el del rey David. David pecó delante de Dios al observar a Betsabé desde su ventana, ¿verdad? Y todos conocemos la historia. Y la invita, la trae a palacio y comete el acto del adulterio con ella. Claramente Dios lo juzga por ese pecado y tuvo que pagar las consecuencias el resto de su vida. Pero aún así David se arrepintió y Dios lo perdonó. Así que el pecado no te exime de culpa, sino que debe ser confrontado y debe ser redimido por medio del perdón y el arrepentimiento. Jesús se muestra benigno y compasivo ante la mujer. Esto lo hicieron para tentar a Jesús para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe lo que Jesús escribió en aquel momento, pero podemos pensar y suponer que estaba escribiendo todos los pecados habidos y por haber, y quizás todas las cosas que aquellos hombres estaban haciendo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Obviamente Jesús los está confrontando a cada uno con su conciencia. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién realmente no ha pecado para lanzarle piedras a otro pecador? La piedra representa aquellos pecados que tú y yo hemos cometido. Representa el juicio injusto que a veces hacemos con la gente al juzgarla por su pecado. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. La respuesta de Jesús ante los líderes religiosos reveló el pecado de ellos. Sintiéndose culpables de sus propios pecados, dejaron a la mujer a los pies de Jesús. Entonces Él la perdonó y les dijo a ellos, porque ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Fíjese que el Señor nos ha llamado que seamos benignos. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Por lo tanto, la cualidad más grande de Dios es el amor que perdona, el amor que restaura, el amor que trae paz y calma al corazón. Entonces Jesús, no viendo a nadie, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Cristo le contesta: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que Jesús fue benigno con esta mujer. La segunda parte de esta lección es el bondadoso pastor, y la lectura bíblica va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 11 al 15. Jesús les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Palabra de Dios. La imagen de Dios como pastor que cuida de sus ovejas es un concepto que está en el Antiguo Testamento, desde el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jeremías describe al Señor reuniendo a Israel como quien reúne a unas ovejas dispersas. Habla de amor, habla de cuidado, de benignidad, de ternura. Dice la palabra: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo.
Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Jesús usa la imagen del pastor y se describe a sí mismo diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace el pastor? Apacienta el rebaño, lleva en sus brazos a los corderos y los pastorea suavemente, sobre todo a las recién paridas. Pero lo que afirma en todo este pasaje crea una imagen sobre el amor que tiene por las almas y su dedicación total a rescatarlas al precio que sea necesario. Describe al buen pastor como alguien dispuesto a dar su vida por las ovejas y se identifica a sí mismo como ese sacrificio. Pero ¿qué hace el asalariado? El asalariado y que no es el pastor, al que se le está pagando, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los líderes religiosos humanos asalariados solo les ofrecían un cuidado superficial. Aunque Jesús estaba hablando de los líderes religiosos impíos de sus tiempos, lo que dijo sirve como advertencia para los cristianos de hoy. El cuidado pastoral es sumamente importante, implica amor y benignidad. Dice la Biblia que Cristo afirmaba: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, como dice Juan capítulo 10 versos 14 y 15. Estos versos describen un nivel de intimidad casi increíble entre el creyente y Jesús. Él dice que conoce a sus ovejas y que ellas los conocen a él. Usted debe saber identificar la voz del buen pastor. Hay otra voz que es ajena, que es la del lobo, pero la voz del buen pastor es conocida por sus ovejas. Los miembros de una congregación deben conocer a su pastor y deben saber que su pastor les ama y está ahí para cuidarles. Esta imagen tan hermosa, esta relación tan profunda, es la que describe el trato y la benignidad de Cristo hacia sus ovejas, que somos nosotros los creyentes. Jesús repitió su promesa de dar la vida por las ovejas. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Mostró su benignidad y su amor al ir a esa cruz y darse como sacrificio por amor a nosotros, sus ovejas. Así que describe la profunda relación de amor que tiene con sus ovejas. Él dice: mis ovejas me conocen. Así que Jesús repite su promesa de dar la vida por las ovejas. Hay una relación de amor, hay una relación de entrega, hay una relación totalmente de sacrificio. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Todos los que nos hemos convertido en ovejas de ese buen pastor, lo hemos hecho al precio de su vida. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La tercera parte de esta lección lleva como tema un ministerio amoroso y la lectura bíblica está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 7 al 12. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortándonos y consolando a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Los primeros seguidores de Cristo imitaron su amoroso ejemplo al predicar el Evangelio por el mundo entero. Pablo en su epístola a los tesalonicenses les dice que tanto él como Silas y Timoteo, sus colaboradores en el ministerio, los habían tratado amorosamente como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el versículo 8, Pablo habla de su entrega total a los tesalonicenses, no solo en cuanto a compartir con ellos el Evangelio, sino también en cuanto a entregárseles ellos mismos. Pablo y sus amigos trabajaban para sostenerse en vez de ser una carga para los tesalonicenses. Entre sostenerse en sus propias necesidades y enseñarles a ellos, trabajaban de noche y de día. En todo lo que hacía el equipo de Pablo, vivía de manera intachable, como dice el verso 10, y esto le daba a él la autoridad moral de un padre, como dice el verso 11. Vosotros sois testigo y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábanos y consolábanos a cada uno de vosotros. Con aquella autoridad trataban a los nuevos cristianos de Tesalónica, consolándoles y dándoles ánimo, mientras los exhortaban a dedicarse a las cosas de Dios. Cuando leemos este pasaje sentimos la tentación de aplicar sus enseñanzas solo a las personas dedicadas por completo al ministerio. Pero Jesucristo nunca limitó el ministerio a los pastores, evangelistas o misioneros. Todos los creyentes debemos vivir nuestra fe entre las almas perdidas de la forma descrita por el apóstol Pablo. El pasaje comienza con el ejemplo de una madre que cuida de sus hijos. Los cristianos debemos amar profundamente a las almas perdidas y reconocer que en cuanto a conocimiento espiritual son muy parecidas a los niños. No les podemos presentar el Evangelio con la manera de hablar típica de quienes han sido miembros de la iglesia durante toda la vida. Debemos compartir con ellos las verdades bíblicas utilizando un lenguaje que puedan comprender los que nunca hayan leído la Biblia. Los creyentes también deben estar dispuestos a compartir con las almas perdidas no solo el Evangelio, sino también su propia vida. Se ha dicho mucho del evangelismo como un estilo de vida, pero a veces se usa este concepto como excusa para evitar el tener que hablarles directamente del evangelio a los que no conocen a Jesús. Para alcanzar a las almas perdidas hace falta una vida que revele el abnegado amor de Jesucristo. También hace falta hablar a los demás de la buena noticia que constituye su sacrificio, amado hermano. El trabajo con el que Pablo se sostenía a sí mismo es un paralelo de la profesión o oficio del creyente. Los cristianos deben considerar su trabajo como un ministerio y reconocer que el dinero que gana para sostenerse también sostiene su capacidad para comunicar el Evangelio. Después, todos los cristianos debemos dar ejemplo de la integridad que describe, de tocar las vidas con el Evangelio y poder exhortar a los nuevos creyentes para que sigan adelante en las cosas de Dios. Así que la benignidad de Cristo crea nuevas oportunidades de evangelización, manifiesta la bondad de Dios en nuestras vidas y nos ayuda a ser semejantes a Él. A través de esta lección hemos podido ver a nuestro amoroso Salvador y cómo juzga los pecados de la gente. Hemos visto a Jesús como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y hemos visto también cómo debe ejercerse un ministerio amoroso, aprendiendo de Jesús la compasión, la benignidad y el amor, y no maltratar a nuestros hermanos de la fe, porque nuestras actitudes y acciones se deben distinguir por la amabilidad. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Si te has apartado del Señor, el buen pastor te espera con los brazos abiertos. Ven a Jesús y recibe la benignidad de Cristo. Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga.
En esta ocasión voy a cantar este himno de Marcos Vidal que lleva como título El Milagro y que retrata parte de lo que fue nuestra lección de hoy. Amén. Gloria al Señor. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecí de mi dolor. En algún momento Él me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormida en su regazo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querida. Aleluya, qué lindo cuando Dios nos recibe con los brazos abiertos. Ese buen pastor todavía está esperando por ti en este glorioso día. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino, que le dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormida en su regazo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy su hija. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder
de mi pasado. Me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormida en su regazo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy su hija. Qué linda es la expresión del amor y de la benignidad de Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. Ven, acércate al amoroso Jesús. Despierta en el redil. Dios te bendiga mucho.